amigos, continuando con el programa, nos visita Brendan Oviedo. Él es el presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, una institución que busca, desde luego, agrupar o agremiar a todos los partícipes de esta generación energética tan importante para el compromiso con el medio ambiente. Vamos a entender un poco de qué se trata la energía renovable, el potencial que tiene y las perspectivas que como institución Brendan nos va a explicar. Brendan, muy buenas noches, gracias por estar en el mundo empresarial. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, encantados. Este tema de la energía renovable cobra particular peso en la matriz energética, a pesar que todavía no tiene una participación tan importante, pero desde luego vamos a terminar teniendo una importante porción de la energía renovable si es que queremos pues preservar el medio ambiente. Quisiera primero que nos cuentes el estatus de la situación sobre el stock de energía renovable y sobre todo cuáles son las fuentes para generar energía renovable más allá de las tradicionales que tienen pues un impacto en base a petróleo, gas, etcétera. Coméntanos por favor un poquito sobre eso. Sí, bueno, desde el 2008 que se crea la norma de promoción de energías renovables, esta norma establece un consumo mínimo o máximo, yo lo veo como máximo, de 5% en la matriz energética, es decir, el 5% de toda la energía que consumimos los peruanos, en principio, tiene que venir de fuentes de energías renovables. Esa norma establece que las fuentes de energía renovables son las eólicas, las solares, o sea, viento, radiación solar, hidroeléctrica hasta 20 megavatios, geotérmica y mareomotriz. Nosotros en el sur del Perú tenemos un potencial muy grande de energía de radiación solar, como el norte de Chile, que es una de las mejores del mundo. Tenemos un potencial de vientos increíble también en el sur, y en el norte incluso hay zonas de Arequipa donde se están desarrollando dos proyectos. Una empresa, un asociado nuestro, Green Energy, está desarrollando dos proyectos eólicos, con lo cual en la sierra también hay viento y viento suficiente para poder financiar estos proyectos. La geotermia es una tecnología que todavía no se ha explorado mucho. En el Perú hay algunas solicitudes para hacer estas exploraciones, pero tiene una cadena de valor increíble, ¿no? De calentamiento de hogares, agricultura en greenhouses, etcétera. Por el lado de la mareomotriz internacionalmente se viene desarrollando. En el Perú entendemos que no hay desarrollo, pero sí tenemos, obviamente, con toda la costa, asumo que hay un potencial muy grande. Claro, no hay ningún desarrollo de generación... No que conozcamos. Porque además, claro, la infraestructura debe ser el CAPEX debe ser importante, pero... tienes pues olas todo el día, ¿no? Sí. No, tal cual. Entonces, obviamente, eventualmente van a venir a evaluar desarrollo de este tipo de proyectos y en función a, obviamente, las eficiencias de costos, ¿no? La eficiencia de costo es lo que manda, ¿no? Obviamente también hay un sustantivo principio de desarrollo sostenible que ha caracterizado internacionalmente la promoción de estas tecnologías, ¿no? Tecnologías muy caras hace muchos años y que han tenido reducciones de entre 40 y 80% de costos de CAPEX, ¿no? Totalmente. Entonces, obviamente el costo operativo, que es el que dictamina en principio el costo del mercado eléctrico, al menos en el Perú, es cero, ¿no? El costo operativo, digamos, el aire no tiene un costo, la radiación solar no tiene un costo, ¿no? En otros países uno viaja por las carreteras y ve estos especies de molinos pues, eólicos que están 24% dando vueltas, pero es un bosque, correcto. Absolutamente... Bueno, eso es básicamente, digamos, cuando uno está evaluando hacia dónde quiere ir,
desde un punto de vista, digamos, ya aceptado internacionalmente de desarrollo sostenible, uno tiene que ver qué tipo de recursos tiene, ¿no? En principio, el Estado como Estado tiene que salvaguardar al ciudadano peruano en el corto, mediano y largo plazo. Y para ello tiene que garantizar la seguridad de suministro, es decir, que el suministro nunca falte y que tenga y traslade las eficiencias que existen de los recursos al bolsillo del ciudadano. Entonces, en ese contexto, obviamente las energías renovables, en un contexto internacional y máximo en un contexto nacional en el cual abundan los recursos renovables, en los cuales, digamos, ya los costos son eficientes y se pueden desarrollar proyectos a gran escala, digamos, lo que consideramos como la Sociedad Peruana de Energías Renovables y como cualquier ciudadano de a pie, es que esto se tiene que promocionar como se está promocionando en todos lados, ¿no? No es un pedido, digamos, totalmente, pero el esfuerzo de promoción es un esfuerzo que va para concientizar a quién que haga qué. Principalmente el objetivo de promoción es incentivar y convencer al Estado de que nosotros tenemos que considerar los recursos que tenemos para efectos de desarrollar una política energética de mediano y largo plazo, dado que explotando los recursos que tenemos ilimitados, no limitados, ilimitados, nos va a permitir a largo plazo poder obtener la independencia energética, por un lado, y segundo, digamos, diversificar la matriz con fuentes de costos muy bajos, no solo de operativos, sino ahora de capital. Como te comento, o sea, los costos para eólicas se han reducido de CAPEX en 60-80% y más o menos, un poco menos en solar. ¿Y eso por la economía de escala en la producción de los equipos? Se implementaron mecanismos de promoción con subsidios cruzados, etcétera, etcétera, feed-in tariffs, contratos de largo plazo, con subsidios, etcétera, donde se crea una demanda por equipos, ¿no? Y obviamente al existir esta demanda se han empezado a implementar programas de desarrollo e investigación, y ha bajado, obviamente, y la escala y la construcción en escala. Ahora, la foto de hoy día, mencionaste que es lo que manda la regulación es que hasta 5%. Hasta 5%. Pero no debe ser mínimo 5 y llevar esto a... Es que el problema de todo esto es que no ¿Por qué hay un tope de 5%? Porque fue una medida de promoción, yo entiendo que es el tope, cuando se crea este tope y esta norma, el decreto legislativo 1002, lo que se busca es, digamos, otorgar contratos que permitan el financiamiento de estos proyectos que en el 2008-2009 eran un poquito más caros que, digamos, los costos que podías encontrar en el mercado, ¿no? Pero ¿no sería mucho más eficiente una foto en donde el 50% de nuestra matriz venga de energías renovables? Podría serlo, sí. El punto es que para poder llegar a esa conclusión se necesita un trabajo sostenible dentro del gobierno, con todos los actores, con los ciudadanos, con todos los stakeholders, y llegar a un consenso de que ese es el futuro. Creo que ya es unánime de que todos los países en el mundo han aceptado de que eso es el futuro. O sea, ya no podemos contradecir eso, ¿no? Ok, solamente para tener un comparativo cercano. ¿Cómo está Chile en la foto? Sí. ¿Cómo está Colombia en la foto? Yo creo que Chile es el mejor ejemplo, ¿no? Chile inició un proceso allá hace unos años, un proceso de elaboración de una hoja de ruta y una política energética que se llama Energía 2050.
2050. Este plan energético, digamos, para el 2035 está buscando un 60% de consumo de energía de renovables, y para el 2050 el 70% de toda la energía que se consume en Chile va a provenir de fuentes renovables. A la fecha están alrededor de los 22%. ¿Y nosotros 5? Y nosotros estamos en 5 o 6, ¿no? Okay. Más o menos. Pero el punto es que, digamos, para lograr esos objetivos uno necesita trabajar con todos los stakeholders y, digamos, conducir un plan que permita, identifique la forma en cómo vamos a alcanzar esos objetivos. En el Perú no hay plan. Y no hay objetivo, el objetivo es un objetivo del 2008. Y tampoco hay incentivos. Digamos, para efectos a la fecha, si tú quieres desarrollar un proyecto eólico o solar, que son los que, digamos, han tenido la mayor cantidad de reducción de costos, uno va a tener que, uno no puede, digamos, ir a vender su electricidad a un consumidor en el mercado. Y no puede vender electricidad a un consumidor en el mercado, porque para tú poder vender energía también tienes que vender potencia. Y a las eólicas y a las solares no se les reconoce potencia. Potencia, digamos, es una especie de CAPEX asociado a un concepto económico de CAPEX asociado a seguridad, ¿no? A disponibilidad y seguridad. Entonces, han habido esfuerzos, el Ministerio ha propuesto una modificación normativa, se cayó por presiones. Posteriormente, los SINARMIN ha presentado un procedimiento también que se ha quedado ahí, entiendo, y en ese procedimiento a la solar se le iba a reconocer potencia en horas de máxima demanda. Las horas de máxima demanda son entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, con lo cual de plano le dijiste, claro, no hay sol. Entonces, por poco y les estaban diciendo no puedes. Pero ahora hay mecanismos de almacenamiento también, ¿no? Hay almacenamiento, digamos, entiendo, no a escala eficientemente, pero, digamos, se están evaluando opciones para poder manejar el tema de la intermitencia de la eólica y la solar, ¿no? Pero, digamos, no vamos a poder estar hablando de almacenamiento si no podemos desarrollar los proyectos, y para desarrollar los proyectos necesitamos flujos, y para los flujos necesitamos, con lo cual desincentivas la inversión. Entonces no se va a desarrollar, y el problema de eso que ha venido, digamos, el mercado eléctrico está en una crisis, podemos decir que está en una crisis. Ha habido muchas discusiones entre stakeholders respecto a varios temas, y el punto es que hace poco entiendo que el Ministerio de Energía y Minas ha tomado un paso adecuado y se ha creado una comisión de reforma del mercado. Ya está compuesto por el Ministerio de Energía y Minas, por el OSINARMIN y por el MEF. Entiendo de que van a invitar a los demás stakeholders a participar, a contribuir, van a buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo, pero no, digamos, lo que nosotros queremos aportar es que estas propuestas, estas soluciones o estas propuestas de solución no deberían solo ser, digamos, propuestas de modificación normativa. Acá tiene que venir algo más serio, ¿no? Tiene que venir algo, o sea, no vamos a modificar como ya hemos hecho en el pasado, una modificación, una segunda generación de reforma eléctrica en el 2006 con la Ley de Generación Eficiente. Pero volvimos a estar 2 años después en una situación de emergencia cuando hubo una interrupción del ducto de gas y claro, adicional a una sequía, y los marginales se dispararon a $200, ¿no? Entonces, bueno, y ahí te das cuenta de la necesidad de tener alternativas que sean, pues, un poquito más viables. Ahora, en ese esquema, claro, estamos hablando, pues, de la generación y distribución, pero también hay, y no sé si eso les compete o están involucrados de alguna manera, también hay iniciativas, por ejemplo, unas termas solares. Ahí no necesitas permiso de nadie. Tú puedes tener un panel solar y acoplarlo y le das energía a tu terma. Incluso son unas termas que ya vienen con su panel solar. Ese tipo, si hay una empresa que quiere empezar a distribuir eso, ¿ustedes como gremio lo aceptan? Nosotros, digamos, nuestro objetivo es súper general. Nuestro objetivo es la promoción de energías renovables, de generación y almacenamiento, para justamente contribuir al desarrollo sostenible del país y mitigar la emisión de gases de efecto invernadero consecuente al uso de energías renovables, ¿no? Claro, que no estamos avanzando mucho como país en proyectar eso
en un futuro, sobre todo más o menos inmediato. ¿Dónde esperas que tengamos o cómo te gustaría que sea el futuro de la matriz energética en, digamos, 5 años? Y sobre lo que te gustaría, ¿cuál es la capacidad real de poder llegar a eso, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, más que todo en este mundo, que se priorice al ciudadano peruano. Y si se prioriza al ciudadano peruano, se va a priorizar este objetivo del Estado, que es básicamente insertar la mayor cantidad de energías renovables que el sistema pueda soportar. Digamos, a mediano y largo plazo, en 5 años. Claro, pero ¿qué es viable? Viable es el plan. El plan es viable. Okay. El tema de si puede llegar a materializarse depende de la voluntad política. Okay. ¿No? Yo creo que si me preguntas cómo veo la matriz, yo creo que va a haber un segmento importante de térmica. La térmica es necesaria, creo que le da estabilidad al sistema, es un tema netamente técnico. Tenemos gas, el tema es que lo que no podemos hacer es consumir el gas como si fuera ilimitado. O sea, ese gas tiene que ser utilizado de manera también sostenible. Claro. Como un recurso, como tú manejas un recurso en cualquier tipo de esfera de la vida, ¿no? Entonces, un 30% de renovables y otro 30% de hidroeléctrica y bueno, lo demás pues no sé. O sea, pasar de un 6% a un 30%. Yo creo que en un 30% estamos en el 2019, para el 2030 creo que es un objetivo totalmente alcanzable. Okay. Y creo que sí cumpliría con objetivos nuestros internacionales de compromiso de reducción de emisiones y diversificación de la matriz energética. Súper bien. Bueno, esperemos pues que eso se logre cumplir. Te agradezco enormemente la presencia del mundo empresarial esta noche, que nos hayas dado a conocer de una manera tan clara en dónde estamos frente al ilimitado mundo de la energía renovable, ¿no? Correcto. Realmente los recursos son ilimitados. Son ilimitados. Y es paradójico pensar que no sea un área que crezca como debería de crecer, ¿no? Te agradezco mucho la presencia esta noche en el mundo empresarial. Fue el señor Brendan Oviedo, él es el presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, quien estuvo con nosotros. Comenzamos con más tras la pausa.